Salmo 23, dice la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sin duda, hermanos, el Salmo 23 es el salmo más conocido y más amado de todos los demás. Posiblemente es el pasaje bíblico más conocido y más amado por todos, aún por los que no reclaman ser cristianos. Ha sido, por ejemplo, en el hecho de muerte, ha sido leído en medio de miles y miles de personas a través de los años, y sin duda ha sido una fuente de ánimo y de fuerza y consolación para muchos a través de los siguientes siglos también. Es un salmo rico en la verdad de quién es nuestro Dios. Ahora, el salmo tiene una característica, ¿no? No nos da mandamientos, no nos habla de responsabilidades, sino solamente se enfoca en Dios y en su gracia y amor y paciencia para con nosotros, sus ovejas, sus hijos. Seguramente cuando leemos este salmo se nos viene a la mente, ¿no es cierto?, una linda colina con pastos verdes y una oveja con cara suya. Su enfoque es nuestra consolación, nuestra confianza, nuestro descanso en nuestro Dios. Sin duda podríamos tomar varias semanas profundizándonos en todos los detalles de este salmo, porque hay muchísimo que se podría decir en cuanto a estos 6 versículos del Salmo 23. Tal vez, de hecho, hermanos, no tengan nada nuevo, y de hecho creo, hermanos, créanme que no tengo nada nuevo que decir hoy en este mensaje, pero está bien. Igual, hermanos, tengo el privilegio de poder hablar de nuestro único y verdadero pastor, y tengo la oportunidad de tomar la palabra de Dios y usarla para animarnos nosotros como su pueblo, para ayudarnos a descansar en nuestro Dios, en el único que es digno de ser llamado pastor. Vamos a tomar el versículo 1 como el tema del salmo. Miren lo que dice el versículo 1. Vamos a tomar el versículo 1 como en la fuente del resto del salmo. Dice el texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este es, hermanos, el tema evidente. Dios es nuestro pastor y por eso nada va a faltar. Dios es nuestro pastor y por eso Él va a proveer todo lo que necesitamos. Él nos cuida y nos bendice en toda manera posible en nuestras vidas cristianas. Y mis hermanos, me es de inmensa alegría, hermanos, realmente coincidir este salmo después del domingo anterior, del cual fue mi ordenación como el primer pastor de esta iglesia. Y le voy a decir algo de ahora en más, para que no se me sorprenda. Siempre que usted me diga pastor, yo le responderé: todo te faltará. Porque esa es la verdad. Vamos a estudiar este salmo de confianza en nuestro Dios, hermanos, pensando en cómo Él es nuestro pastor y entendiendo que por eso nada nos faltará. Él provee todo lo que sus hijos necesitan. Y como ven, este es un salmo de David, quien era, por supuesto, y digo por supuesto porque si leemos en 1 Samuel encontramos que él era pastor en su juventud. Él cuidó del rebaño de su padre y protegió sus ovejas de los animales feroces. Y después David era pastor de la nación de Israel. Ahora, no era un pastor como el oficio que conocemos hoy en el Nuevo Testamento, sino que la palabra pastor era usada con referencia a un líder. David fue pastor de la nación de Israel como su rey, guiando al pueblo y también protegiéndoles de sus enemigos. Entonces, David sabía de lo que estaba hablando en este salmo. Sabía lo que significa ser un pastor y entendía muy bien cómo Dios es el perfecto pastor de su pueblo.
Entonces, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Dios es nuestro pastor y por eso nada nos faltará. Él provee todo lo que sus hijos necesitan. Bajo esa propuesta he titulado este sermón Cántico a nuestro pastor. Y bajo ese título entonces quiero decir 2 puntos. En primer lugar, Jehová es nuestro pastor. Esa es la declaración que nos da el versículo 1. Y en segundo lugar, por eso nada nos faltará, que es lo que nos dice el resto del versículo 1 hasta el versículo 6. Luego daré una aplicación y luego una conclusión. Amén. Oremos, hermanos, para que podamos estudiar este capítulo. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre, porque tú eres quien da los verdes pastos a la congregación, a su congregación de ovejas. Siempre, siempre. Y confiamos en eso. Señor, gracias por darnos este tiempo con tu palabra y poder estudiar este salmo. Ruego, Señor, que tú nos ayudes a observarlo cuidadosamente, a tenerlo como un cántico más que tú nos das para poder alabarte, pero también, Señor, un cántico más con el cual podemos aprender a orar. Guíanos, te lo rogamos, ayúdenos a poner nuestros ojos en el único pastor, que es Cristo Jesús. Guíanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, el primer punto. Jehová es nuestro pastor, eso dice el versículo 1. Así empieza el Salmo, con esta imagen de cómo Dios cuida a su pueblo. La idea, hermanos, es que Dios como pastor no es única en este Salmo, por cierto. Jacob, por ejemplo, habló de Dios como el pastor, la roca de Israel, en Génesis 49. En el Salmo 28, David dice que Dios pastorea a su pueblo. En el Salmo 80, David ora diciendo: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. En varios salmos habla del pueblo de Dios como ovejas. Por ejemplo, el Salmo 100, versículo 3 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Los profetas también hablaron de Dios como pastor. Usted recordará a lo mejor Isaías 40:11, que dice: como pastor apacentarás su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, si usted va al profeta Ezequiel en capítulo 34, vamos a encontrar ahí un pasaje extendido que contrasta a Dios como perfecto pastor con los malos pastores que había, los malos líderes que estaban guiando al pueblo de Israel. Y por supuesto, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Cristo es nuestro pastor, como vamos a ver al final de este mensaje. Pero volviendo al Salmo 23, como mencioné, hermanos, David era un pastor, era pastor de ovejas y después, bajo la dirección de Dios, pastor del pueblo de Israel. Pero él sabía que Dios era su pastor, que Dios es el perfecto pastor de su pueblo, que Él siempre provee lo que su pueblo necesita. Ahora, preguntémonos, ¿qué significa ser un pastor? Un pastor era responsable de proveer todas las necesidades de sus ovejas. Por ejemplo, alimentarlas, llevarlas a lugares para comer bien, para beber, protegerlas, cuidarlas. Las ovejas, hermanos, dependen completamente de su pastor para su vida. Una oveja, hermanos, no es independiente. De hecho, escúchenme, una oveja no puede sobrevivir sin otras ovejas y no puede sobrevivir tampoco sin su pastor. Por eso el pastor tiene mucha responsabilidad para proveer a lo que sus ovejas necesitaban. Una de esas cosas es proveerles buenas ovejas. Otra, estar seguro que nada le falte a la oveja. Así es nuestro Dios también, hermanos. Él es nuestro pastor. No podemos sobrevivir sin Él y sin su dirección y sin su ayuda y sin su protección. Aunque muchas veces queremos controlar, hermanos, nuestras vidas o pensamos que podemos cuidarnos a nosotros mismos, que no necesitamos a nadie más, la verdad es que dependemos de Dios para todo, absolutamente todo. Y esto es bueno. Porque Dios es buen pastor, es un pastor perfecto, quien siempre provee de las necesidades de su pueblo.
Y fíjense aquí, hermanos, el gran contraste que parece entre el nombre Jehová y la palabra pastor. Hermanos, nuestro Dios es el Dios sobre todo, Él es el soberano, Él es el gran yo soy. No hay nadie como Él es Jehová infinito, eterno, inmutable en su ser y todas sus perfecciones. Pero hermanos, también es nuestro pastor. También piensa en nosotros. Él también tiene cuidado de nosotros, nos alimenta, nos protege, nos cuida. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios infinito, inmutable, que mora en los cielos y no tiene nada que ver con su pueblo, no. Nuestros pastores, hermanos civiles, están sentados en Carondelet y no tienen nada que ver con nosotros. Están sentados en el malecón, no tienen nada que ver con nosotros. Pero el pastor que el Señor puso, que es su Hijo Jesucristo, quien es Dios, Él tiene mucho que ver con nosotros. Él descendió de forma humana para vivir entre nosotros y sufrir como nosotros y ser tentado como nosotros, porque es nuestro pastor, porque siempre provee todo lo que necesitamos. Y el resto del Salmo explica esta gran verdad. Jehová es nuestro pastor, por eso nada nos faltará. Y así es como deberíamos entender este Salmo, hermanos. Empezando con la declaración, con esta gran verdad: Jehová es mi pastor. Después nos dice lo que eso significa. ¿Qué significa eso? Que nada me faltará. Y el resto del Salmo entonces, hermanos, explica cómo Dios provee lo que necesitamos. Lo que hace para que nada nos falte. Y esto me lleva entonces al segundo punto del sermón. Por eso entonces nada nos va a faltar. Ahora, aquí sí tenemos que detenernos un poquito, poder observar cada uno de estos detalles. ¿Cuáles son esas cosas que Él considera que necesitamos y por lo cual Él nos va a proveer? Esto significa, hermanos, que Dios es nuestro pastor, va a proveernos todo lo que necesitamos como sus ovejas, como sus hijos. No nos va a faltar nada de lo que realmente dependemos. Nada, hermanos, nada nos va a faltar. Así que, hermano y hermana, escúcheme. En tu mente sabes que esto es verdad. Pero en este momento, seguramente por lo que estás pasando en tu vida, a lo mejor en tu familia, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en este momento, te pregunto, ¿crees que no te falta nada y que Dios te ha dado todo lo que necesitas? Digo esto porque a veces parece que nos faltan muchas cosas. Parece que necesitamos algo que no tenemos. Puede ser algo físico, o una respuesta a una oración, o lo que sea. Pero quiero recordarte que de nuestra perspectiva, esa perspectiva es mundana y finita. Y cuando digo mundana no digo necesariamente pecaminosa, sino que es una perspectiva muy limitada. Dios, hermanos, sí promete proveer nuestras necesidades físicas también, pero tiene mucho más para nosotros que solamente las cosas temporales, mis queridos hermanos. No le crea a Satanás la mentira antigua en la cual nuestros padres cayeron. No le crea a Satanás con sus palabras, poniéndole en usted insatisfacción. Dios es nuestro pastor, hermanos, en todo sentido. Y en ese sentido, no va a faltar nada de lo que necesitamos. Y Dios sabe mucho mejor que usted lo que usted necesita. Y eso tal vez es la clave. Jehová es tu pastor. Hermano y hermana, por eso nada te faltará. Y cuando parece que sí, la verdad en quien tienes que creer es esto. Dios sabe mucho mejor que tú lo que necesitas. Así que, mi querido hermano, cree esto y vas a poder creer el resto del Salmo y ver cuánto Dios te ama y cuánto te cuida y cuánto te guía como tu pastor. Pero, hermanos, ahora la pregunta sigue estando, ¿no? Nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que Dios provee todo? ¿Cómo es que Dios provee todo para que no nos falte nada? ¿Qué es lo que hace para mostrar que es nuestro pastor y que nada nos faltará? Pues es lo que va a explicar el resto del Salmo. En primer lugar, hermanos, podemos ver que Dios nos provee descanso. Levante la mano, ¿quién necesita descanso? Hermanos, Dios provee descanso, dice el versículo 2. Leemos aquí que Dios nos hace descansar en lugares de delicados pastos,
que nos pastorea junto a aguas de reposo. Hermanos, un buen pastor de ovejas lleva a sus ovejas a lugares así. Lugares en donde puede comer y beber en paz. Lugares en donde pueden descansar. Es interesante que una oveja, hermanos, no sé si usted sepa, pero una oveja no descansa fácilmente. Al estudiar este texto, hermano, me da cuenta que yo soy una oveja del Señor. Porque yo no descanso fácilmente. Miguelito tampoco, también, mejor dicho. De hecho, hermanos, una oveja no se acuesta fácilmente. Son animales muy tímidos. Y por eso, si tienen algo de miedo, si hay un problema dentro del rebaño, no van a descansar, no se van a acostar. Escúchenme, si las moscas afectan a la oveja, no puede dormir. Si tiene hambre, si cualquier cosa le molesta, no va a descansar. Es solamente cuando el pastor la lleva a un lugar donde no tiene necesidad, cuando está en completa satisfacción, cuando está segura, es que entonces puede acostarse y descansar. Eso es lo que hace el Señor, hermanos, con sus ovejas. De cierta manera, hermanos, es lo mismo que hace con nosotros. Es difícil para nosotros, en verdad, descansar. A veces es difícil descansar físicamente, sí, pero ante todo, espiritualmente es difícil descansar. Tenemos miedo de lo que va a pasar. Estamos en conflictos con otros. Sentimos como que nos falta algo y no descansamos. Sentimos que nos faltó una palabra más. Sentimos que nos sobró una palabra. Sentimos que faltó una acción más. Sentimos que nos faltó acción. No descansamos en Dios y en su protección y provisión. Todo lo que es para nosotros. Nos pasa eso. Pero Él es un pastor tan bueno, mis queridos hermanos, que nos hace descansar. Nos lleva al lugar en donde en verdad podemos reposar y descansar en Él. Y es lo que pasa aquí primero, hermanos. ¿Sabe cómo el Señor lleva a sus ovejas a descansar? Llevándolas a Cristo. Porque Él es quien da descanso. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué las almas están inquietas? ¿Por qué las almas no descansan, sino que trabajan y trabajan? ¿Saben por qué? Porque hay algo en medio nuestro que pensamos que tenemos que hacer para religar nuestra relación con Dios. Ese algo que tenemos que hacer, te lo puedo decir que es. Eres hijo de Adán y Eva. Y ese pacto que Dios hizo con Adán y Eva allá en el comienzo, que tiene que ver con obediencia, tú lo tienes todavía en la obra de tu conciencia. Pero déjame decirte algo, ese pacto se quebró. Ya no puedes tener relación con Dios por tener una obediencia perfecta con Él. La única manera de tener una relación con Dios es descansando en lo que Dios ha provisto para que puedas descansar de tus pecados. Su Hijo Jesucristo. Dios nos salva de nuestro pecado, nos libra de ese yugo pesado del pecado. Dios nos salva de nuestro enemigo, de nuestra esclavitud, y nos lleva a la reconciliación con Él por medio de su Hijo. La persona que sigue resistiendo a Dios y viviendo en rebeldía en contra de Él no puede descansar. Pero Dios ama a su pueblo tanto que nos quebranta para que veamos nuestra necesidad y busquemos la paz y el descanso solamente en la persona y la obra de Cristo. Y este descanso continúa en toda la vida cristiana. Dios sigue siendo para nosotros, hermanos, nuestro descanso, nuestra roca, el lugar en donde vamos a recibir la fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si queremos, hermanos, pensar de manera específica, podemos ver esta obra de nuestro buen pastor en el hecho de que, por ejemplo, le voy a decir algo práctico. La vez pasada la hermana Nancy estuvo enseñando el día de reposo a los niños. Y en la semana de la creación, el día de reposo, ¿dónde está? ¿Al principio o al final? Al final. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio el Señor está prometiendo, hay un descanso al final de todo. Entonces, ¿sabe qué sucede? Lo que sucede es que nosotros hoy
Todavía tenemos ese reposo de la creación todavía esperando. Y cuando el Señor venga, tendremos finalmente ese último reposo que solamente el pueblo de Dios recibirá. Ahora, para su pueblo hoy, para que podamos degustar esos deleites del siglo venidero, nuestro buen Dios nos ha provisto en este tiempo días con la cual podemos percibir y saborear y disfrutar el siglo venidero. Y esos son los días del Señor Jesucristo, en el cual son los domingos, el día de reposo cristiano. Hermanos, Dios nos da reposo. Es para glorificarle porque somos nuevas criaturas en Cristo. Sin duda, por supuesto, hermanos, Dios ha puesto ese día para que lo glorifiquemos, para que sigamos su ejemplo en la creación también. Pero hermanos, también es para nosotros, porque Dios sabe que necesitamos descansar, que necesitamos un día para no trabajar y no estar metido en las cosas de entre semana, pero también para considerar ese día, hermanos, ese gran día de la victoria que Él nos ha dado en Cristo y el descanso de nuestra alma. El domingo, hermanos, el día de reposo, es una de las maneras en las cuales nuestro gran pastor nos hace descansar. Si usted no descansa en el día del Señor, mi querido hermano, examine si usted es oveja de su prado. Y sin duda podemos siempre estar descansando espiritualmente en Cristo, entendiendo quiénes somos en Él, reconociendo que Dios nos trata como trata a su Hijo. Y por eso estamos seguros, por eso podemos descansar y no vivir en miedo constante, en culpa constante, sino descansar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese lo que dice aquí en el texto de Salmo 23, en cuanto a cómo Dios nos hace descansar. Fíjense, hermanos, que el texto no nos dice que nos lleva a cualquier lugar. El texto dice, a delicados pastos. ¿Lo vio? Delicados pastos. Pastos verdes. Él lleva a sus ovejas a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas que no fluyen muy rápidamente con corriente, porque las ovejas no pueden beber en ese tipo de agua, necesitan aguas tranquilas. Nuestro Dios, hermanos, nos lleva a lugares así. Nos hace descansar en lugares así. A veces resistimos, no queremos ir con Él, porque tenemos otros planes. O a veces ya estamos en los pastos delicados y junto a aguas tranquilas. Pero ¿sabe qué hacemos cuando estamos allí? Lamentablemente rehusamos descansar. Rehusamos acostarnos porque estamos tan preocupados por la situación y queremos salir y arreglar todo. Pero hermanos, Dios nos lleva a estos lugares porque Él sabe lo que necesitamos descansar. Y hermanos, si usted encontró ese lugar, descanse. Descanse. Hermanos, que le hagamos caso entonces al Señor, que descansemos en Él. Y aquí cuando habla de las aguas, no solamente se refiere a un lugar para poder beber, sino también a un lugar para ser lavado y refrescado. Las ovejas, hermanos, necesitan lugares así, lugares tranquilos donde pueden ser lavadas y refrescadas. Que es lo que también se ve en la siguiente frase, porque la frase paralela es lo que también refuerza la primera frase en el versículo 3. Dice, confortará mi alma. Dios, hermanos, nos lleva a descansar en Él cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos ánimo, cuando necesitamos regresar al lugar de confianza en Él. No regresas al camino, nos renueva con sus fuerzas. No solamente entonces nos lleva al camino, sino que también nos da poder para el camino. Aquí en el texto puede referirse, hermanos, a regresar la oveja al camino, al rebaño, o nada más, también puede decir de refrescarle con el agua por medio de lavarle y restaurarle. Y hermanos, y sin duda, si esto es así, sin duda aquí podemos ver un simbolismo al lavamiento de nuestros pecados en la salvación.
Porque también encontramos el lavamiento constante, hermanos, que Dios hace a su pueblo basado en la sangre de Cristo que quita todo nuestro pecado. Y hermanos, necesitamos constantemente entonces ser lavados, constantemente ser regresados al camino con el poder de Dios, ser consolados en los brazos de nuestro amado pastor. Entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Hemos encontrado entonces su provisión de descanso. Pero en segundo lugar, ¿sabe qué también necesitamos aparte de descansar? Necesitamos orientación. ¿Quién no necesita orientación, hermano? Levante la mano. Necesitamos orientación. Dice el versículo 3, lea la segunda parte del versículo 3. Dice que Dios me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, las ovejas necesitan ser guiadas. Las ovejas necesitan, hermanos, ser guiadas. ¿Saben por qué? Porque no tienen sentido de dirección. ¿Sí me entienden? No tienen sentido de dirección, sino que se desvían muy fácilmente. Su pastor puede llevarlas a delicados pastos y aguas de reposo, pero hermanos, las ovejas siempre vagan y se desvían. Necesitan un pastor que las oriente, que las guíe, que las dirija. El sentido literal aquí es ser guiados por sendas rectas. Ese es el sentido literal del texto. Ser guiados por caminos correctos, en vez de uno que pueda llevarlo a la destrucción. Ese es el punto aquí. Pero hermanos, en este texto hay un doble sentido aquí. Porque las sendas correctas son sendas de justicia. El camino recto en el cual nuestro pastor nos lleva es el camino de su perfecta justicia. ¿Y qué es lo que necesitamos? Porque Jehová es nuestro pastor, nos alimenta, provee todo lo que necesitamos para descansar, para comer y beber, para ser lavados en todos modos constantemente. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros vagamos. De todos modos, nos desviamos fácilmente. Tendemos a salir huyendo de los lugares, de los dedicados pastos y aguas tranquilas para regresar a nuestras vidas e intentar tomar el control todo otra vez. Como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Por eso necesitamos la salvación en Cristo, necesitamos ser salvos y puestos en el camino de justicia. Y hermanos, ¿saben por qué? ¿Saben por qué necesitamos esto? Porque es el Espíritu de Cristo el que nos va a guiar en esa senda. Necesitamos, hermanos, orientación de Dios como cristianos. Que nuestro pastor siga guiándonos en los caminos perfectos. Porque conforme al libro de los Proverbios, hermanos, solamente existen dos caminos. El camino recto que lleva a la vida y el camino torcido que lleva a la muerte. Por eso es tan importante que nuestro pastor nos guíe, que nos oriente y nos regrese siempre al camino correcto. Mi querido amigo y amiga que estás aquí, ¿tú piensas, estás seguro que estás en el camino que lleva a Dios? El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo podrías estar seguro que estás en el camino de Dios? La única manera, mi querido amigo y amiga, es que te dejes guiar por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y aquí vemos que Dios lo hace. ¿Cómo dice el texto? Dice el texto, por amor de su nombre. Este obrar de Dios como pastor, hermanos, quiero que quede claro, no es nuestro porque lo merecemos. Escúcheme, hermano, escúcheme. Si usted llegó donde llegó, o sea, a un buen lugar, ¿no? Si usted llegó a un mal lugar, sin duda usted fue el chofer. Fírmenlo. Si usted llegó a un buen lugar, usted no fue el chofer. Sin duda fue el Señor. Sin duda. Hermanos,
este obrar de Dios en guiarnos, en orientarnos, no es porque nosotros lo hayamos merecido. No nos alimenta y guía, protege, porque seamos ovejas obedientes, hermanos. Solamente lo hace por amor de su nombre, o sea, del nombre de Él. Lo hace porque Dios es así con sus ovejas. Lo hace porque Él es perfectamente amoroso y bondadoso para con su grey. Por eso lo hace. Es por amor de su nombre. La manera en la cual Dios te trata como oveja, la manera en la cual Él actúa como tu pastor, no depende para nada de ti. Y eso, hermano, mi querido, es mucho ánimo para nosotros. Él no nos cuida en base a nuestra justicia, sino Él lo hace por amor de su nombre. Entonces, hemos visto la provisión de descanso, hemos visto la provisión de orientación, pero ahora veamos la provisión de protección. ¿Usted vive en Guayaquil? Tú te ríes porque tú no vives en Guayaquil. Pero los que vivimos en Guayaquil necesitan protección. Y esto, hermanos, es sumamente importante observarlo. Miren lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, yo converso con algunos de ustedes y algunos de ustedes me cuentan sus anécdotas cuando están amenazados. Y algunos piensan que son leones. Algunos piensan que son leones. Pero, hermanos, dice el texto, una oveja es un animal sin la capacidad de defenderse a sí mismo. Digo esto porque si no, entonces, ¿para qué un pastor? ¿O los pastores pastorean leones? No, la naturaleza nos enseña. El Señor nos enseña por medio de su creación. Una oveja es un animal sin la capacidad de defenderse a sí mismo. Literalmente, no puede hacer nada en la presencia de un enemigo. Puesto que se desvían tanto del camino, muchas veces las ovejas terminan en lugares peligrosos, ya sea por el peligro de otro animal o de caerse de la montaña, pero como se desorientan tanto, como buscan vagar por allí, terminan entonces, y también por miedo a cosas, terminan también cayendo entonces ante la fosa de los leones, ante una jauría de lobos. Y cuando la oveja se desvía, entonces está en peligro de muerte. Dios, como el buen pastor, protege a sus ovejas, aun cuando anden por sombras de valle de sombra de muerte. La oveja del Señor no tiene que temer porque Dios está con ellas. Y aquí no es solamente el temor de la muerte, sino de cualquier peligro. De hecho, una traducción más literal de este versículo sería así: aunque ande en valles tenebrosos o lugares de sombra y oscuridad profundas, no temeré mal alguno. Hermanos, solamente quiero cerrar un paréntesis que abrí hace un momento. Por supuesto que hice solamente una broma de que si usted vive en Guayaquil, porque este texto no tiene nada que ver con algo físico. Estamos hablando del alma. Así que si usted tiene que ir a tomar el bus por medio de una calle que es oscura, corra. ¿Ok? No esté diciendo este versículo porque no necesariamente va a pasar este versículo. Corre. Siempre es mejor estar en la luz. ¿Ok? Así que vaya a la luz, no vaya a la sombra. Cerrándose ese paréntesis, volvamos, hermanos, al texto. Este versículo, hermanos, entonces, no solamente se refiere a una persona que está en peligro de muerte o que va a morir muy pronto, aunque por supuesto hay aplicación para tal persona, pero esto es más general. Cuando pasemos por cualquier momento de peligro, cuando pasemos por emisarios que la muerte nos está diciendo que pronto estaremos con Él, pero nos mande emisarios, cuando pasemos por esos momentos de oscuridad, cuando no podamos ver, de hecho, por la oscuridad que hay, cuando no sabemos lo que está pasando, en esos momentos nuestro pastor nos cuida, nuestro pastor nos protege y no tenemos que temer.
Hermanos, incluso cuando el día que enfrentemos al peor enemigo nuestro, que es la muerte, aún ese día el Señor estará allí, para que nosotros no tengamos que enfrentarlo como tal. El Señor estará allí. No tenemos que temer, no porque siempre nos saca de la oscuridad inmediatamente, sino porque promete andar con nosotros, hermanos, en la oscuridad. Hermanos, los que son padres pueden entender esto, o abuelos también. Algo tan sencillo que la revelación natural nos enseña. Cuando los chicos tienen miedo, ¿a dónde van? Donde papá y mamá. ¿Y está oscuro el cuarto o no? Está oscuro el cuarto. Y aun cuando está oscuro, ellos se acuestan al lado o buscan a papá y mamá y se sienten, ¿qué cosa? Protegidos. Nada cambió, La sombra sigue estando, la oscuridad sigue estando, todo sigue estando. La gran diferencia es que ahora ellos se sienten protegidos porque están con papá y mamá. Y hermanos, esta es la gran verdad. Podemos realmente estar aún en oscuridad, pero el Señor estará con nosotros y podemos estar protegidos. Vemos que esta es una confianza, hermanos, en la protección personal de Dios. Porque aquí el salmista deja de hablar de Dios, fíjese, él deja de hablar de Dios y ahora empieza a hablar a Dios. Mire lo que dice el texto. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Escúcheme, mi querido amigo y amiga que estás aquí. Puede ser que tú estés oyendo este texto, puede ser que estés oyendo este salmo y te parece muy lindo. Pero mi querido amigo y amiga, si esto tú no lo aplicas realmente a tu vida, si tú realmente no te abandonas al pastor de Dios que es Cristo, créeme, amigo y amiga, que esto no te servirá de nada. Podrás entender el salmo, serás experto, el día de mañana te reunirás con tus amigos, con tus panas, le explicarás el salmo, quedarás como un profesor, pero no pasará nada. La única manera que esto suceda realmente en tu corazón, de que tú estés protegido por Dios, es que tú lo creas, que tú pongas tu confianza en su Hijo Jesucristo. Entonces tú podrás decir lo que dice el texto. El texto dice, David dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Hermanos, la vara era para proteger de los enemigos y el callado para regresar la oveja al camino, para rescatarla del peligro. Entonces, hermanos, cuando pases por el fuego, cuando pases por esos momentos en la vida, cuando no ves la mano de Dios, cuando no ves luz, cuando parece que te estás acercando a tu muerte, recuerda que Dios está contigo. Dios está a tu lado. Tu pastor siempre va a andar contigo. Y ese es el Señor Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 5, la imagen cambia un poco. Fíjese, en el versículo 5 ya la imagen ahora cambia, porque ahora no habla de Dios tanto como un pastor de ovejas, sino que ahora en el versículo 5 la figura cambia a un anfitrión en la casa. Pero la idea es la misma, sigue hablando de cómo Dios provee lo que necesitamos. Y por eso es que ese versículo nos da la clave para entender de que este texto nos habla de lo que Dios nos provee. ¿Se entiende? O sea, David está pensando en el Dios proveedor y dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Comienza a describir a Dios como pastor, pero luego cambia de figura. Él piensa en él como un anfitrión, pero piensa en él en el mismo contexto que venía pensando en Dios. ¿Cómo qué? Como una persona que provee lo que necesitamos. Entonces, hermanos, miren, hemos visto su protección de descanso, su provisión de descanso, hemos visto su provisión de orientación, hemos visto su provisión de protección y ahora veremos su provisión de necesidades físicas. Mire lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5 que aún en medio de los enemigos, Dios provee a su pueblo lo que necesita. Aquí la idea es de necesidades físicas.
Aunque podemos pensar en Dios proveyendo cualquier cosa que nos renueva, que nos refresca, por supuesto que sí. Hermanos, cuando el texto nos habla de aderezar mesa o preparar una mesa, habla de proveer comida, nos habla de proveer bebida, nos habla de proveer un banquete para dar fuerza a la persona. Cuando el texto nos habla de ungir la cabeza con aceite, habla del honor dado a un invitado. Pero también nos hace pensar en las personas de ese tiempo y nos habla de que, hermanos, el usar el aceite era para refrescar al invitado, para refrescarlo limpiando la cabeza, pero también limpiando sus manos y sus pies, después de haber andado por mucho camino de polvo y de tierra. Entonces, esa persona que recorría todo ese camino luego llegaba a la casa del anfitrión, y el anfitrión le daba entonces un lugar para que pueda allí, con aceite, pueda limpiar su cabeza, pueda limpiar sus manos y sus pies. Es interesante aquí la provisión de un buen anfitrión. Como ven, todo está preparado para la persona. Y entonces, ahora sí, limpia la cabeza, humectada las manos, los pies. Entonces, esa persona podía sentarse a la mesa. Ese es el punto acá. Todo está preparado para la persona y se sienta a la mesa con Dios, hablando de comunión íntima. Y hermanos, aquí vemos que entonces Dios nos provee lo más necesario. Pero el texto también dice, miren lo que dice el texto: mi copa está rebosando. Esta expresión, si habla de que rebosa, ¿qué se le viene a la mente? ¿Que sirve poco o sirve mucho? ¿Que sirve? Da más, ¿no es cierto? Que sirve mucho. Esta expresión, hermanos, nos está hablando de generosidad y mucha abundancia. Hermanos, óiganme, Dios hace esto para nosotros. En su palabra nos ha dado un banquete constante por medio de nuestra lectura personal y también por medio de la iglesia. Aún en medio del conflicto y la prueba, hermanos, Dios ha preparado lo que necesitamos, alimentándonos, proveyéndonos con su bendición y su presencia y comunión. Y podemos decir en verdad que nuestra copa está rebosando. Ahora, ¿qué significa esta frase? La copa de una persona, hermanos, en la Biblia, présteme atención aquí para que pueda entender algunos otros textos que usted se puede encontrar en la Biblia. La copa de una persona en la Biblia es un símbolo de la vida de la persona, su porción en la vida. Hermanos, ¿ustedes saben por qué cuando quedan campeones le dan una copa? ¿Se ha puesto a pensar en eso? O una ensaladera como en el tenis, que es como un plato. ¿Sabe por qué se le da una copa? Porque es como que ahí está tu vida, o sea, te entregaste, lo lograste, te mereces esto, te mereces lo que te has entregado tu vida, te la mereces, esto es tuyo. Ahora, esto es interesante, porque la copa representa la vida o la porción en la vida, como todo se ve en la vida. Y aquí vemos que para el cristiano la copa, hermanos, es una copa de bendición, porque dice que es una copa que rebosa, es una copa abundante. Hermanos, es bienaventuranza, es gracia sobre gracia, es rebose de las bendiciones de Dios. El Salmo 16 dice en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. 1 Corintios 10 habla de la copa de bendición. Para nosotros, hermanos, como cristianos, no importa lo que está pasando en nuestras vidas. Si Dios es la porción de nuestra copa, si estamos con Él, nuestra copa está rebosando. Y esa es la verdad, hermanos. No todos tienen la oportunidad de ser parte de la copa del Señor. Solamente su pueblo. Es por eso, hermanos, que se debe entender que la cena del Señor representa
esa relación que Dios tiene para con su pueblo, a los que Él le ha dado su copa. Y lo que bebemos en la copa es, Dios es mi porción y mi herencia. Él es mi copa. ¿Se dan cuenta? Es hermoso, hermanos, ver cómo el Señor nos lleva en el Evangelio y nos representa en esa cena lo que significa estar bebiendo de la copa del Señor. Esto es lo que vemos entonces, hermanos, en la bendición de que Dios es, hermanos, quien rebosa sobre nosotros. Esa es nuestra porción. Y hermanos, esto es algo que vemos constantemente en los salmos. La bendición de Dios es la presencia de Dios en nosotros. La bendición de Dios es la comunión íntima que tenemos con Él. Y mire cómo termina el versículo 6, porque a eso es lo que nos lleva. Porque finalmente entonces vemos que Dios nos ha provisto de descanso, Dios nos ha provisto de orientación, Dios nos ha provisto de protección, pero ahora finalmente Dios nos ha provisto de su presencia. Y es lo que dice el versículo 6. El salmista termina meditando en Dios como su pastor, como su ayuda, como su amigo y protector, y termina con mucha confianza. Y mire cómo dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista, hermanos, está seguro que el bien y la misericordia de Dios lo seguirán todos los días de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es su pastor. Y por eso nunca va a estar abandonado, sino que Dios va a hacer todo para su bien. Dios va a mostrar su fiel amor con él durante toda su vida. Pero el texto añade algo más. Dice el texto, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, esta frase es paralelo con la frase anterior. ¿Cuál? Cuando el texto dice, observe, cuando el texto dice el bien y la misericordia, o en otra traducción, el fiel amor de Dios, le seguirán todos sus días, porque todos sus días va a estar siendo morado en la casa de Dios. Entonces, como ven, no habla literalmente aquí del templo, sino de la casa de Jehová. Pero hermanos, no hay confusión aquí, porque el templo era un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. David está diciendo que va a disfrutar de la presencia de Dios para el resto de su vida y aún por la eternidad. Y hermanos, podemos tener la misma confianza. ¿Saben por qué? Porque Dios envió su templo para que podamos estar en su templo con Él. ¿Y cuál es el templo de Dios? Jesucristo. Él dijo, ven ese templo, en 3 días lo destruiré y levantaré uno nuevo. Y dice Juan que Él hablaba de su cuerpo, que es el templo. Juan dice que Dios se hizo templo en medio de los hombres. ¿Sabe con qué palabra lo usó? Tabernáculo. Dios hizo tabernáculo entre los hombres. Dios se tabernaculizó entre los hombres, Jesucristo, para que ahora Dios y los hombres podamos estar juntos para siempre. Podemos tener la misma confianza, hermanos. Dios hace todo para su gloria y nuestro bien. No hay nada ni nadie que nos puede separar de Él y su amor. Su fiel amor, su amor del pacto nos seguirá todos los días de nuestras vidas. Hermanos, es hermoso porque el texto no dice Dios es mi pastor. No, hermanos. Dios dice, aquí el texto dice Jehová es mi pastor. No es un término general, es el término con el cual Dios personalmente se revela a los hombres. Es el nombre de Dios en cuanto se revela con su pacto. Y Cristo dijo, yo soy. Jehová, yo soy. Hermanos, su amor al pacto nos seguirá todos los días de nuestras vidas. Y podemos disfrutar de la presencia de Dios para el resto de nuestras vidas aquí y para toda la eternidad. Habiendo dicho esto, hermanos, permítanme entonces darles unas aplicaciones del texto. Hermanos, en primer lugar, somos ovejas del prado de Dios.
Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Hermanos, podemos confiar en esta promesa. No solamente tenemos que descansar y confiar en un Dios quien era el pastor de David hace miles de años, sino que también podemos reconocer que su Hijo, Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos, ha cumplido completamente la imagen de este pastor. El Nuevo Testamento es muy claro en nosotros para mostrarnos que este simbolismo de un pastor se refiere específicamente a Cristo. Hermanos, escúchenme. Pedro habla de él como el príncipe de los pastores. El autor de Hebreos habla de él como el gran pastor de las ovejas. Y por supuesto, Cristo mismo usó la imagen de un pastor en Juan 10 para explicar su relación con sus hijos. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Juan 10, 11 al 18. Miren lo que dice el texto. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De este es el que habla David en el Salmo 23. Cristo es el perfecto pastor. Él es el buen pastor. Él es quien da su vida por sus ovejas. No es un ladrón que viene para robar, ni el asalariado quien huye en el momento del peligro. No solamente nos alimenta y nos guía y nos protege, sino que también dio su vida por nosotros para que formemos parte de su rebaño, para que tengamos su vida para siempre. Entonces la pregunta más importante que te puedes hacer hoy es esta. Mi querido amigo y amiga, ¿reconoces y crees que lo que hizo Cristo en la cruz, dando su vida por sus ovejas, también es para ti? Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de Dios para tu vida. Dios ha provisto un sacrificio para la paga de tu pecado. Pero además ha provisto un sacerdote para presentar esa ofrenda por ti. Además te ha dado un pastor para que lo sigas. Y este buen pastor te llevará al Padre. Y además te ha dado un rey para ayudarte a vencer a tus enemigos. Amigo y amiga que estás aquí, Cristo es el sacrificio por tus pecados. Cristo es el sacerdote que hace de mediador, presentándose Él mismo como sacrificio para el perdón de tus pecados ante el Padre. Cristo mismo es el pastor que te ha dejado su santa palabra para guiarte todos los días. Y Cristo mismo es el Rey quien peleará para vencer a tus enemigos espiritualmente. Amigo y amiga, este es el Evangelio de Cristo. Esto es lo que tú necesitas, como la única cosa que te puede salvar. Y después de creer en Él, creer en su obra, creer que es para ti, para que puedas tener vida eterna, mi querido amigo y amiga, entonces ahora descansa, que el Señor te proveerá todo lo que necesitas. Tú necesitas un buen pastor, necesitas el perfecto pastor para salvarte, para guardarte y para preservarte. Así que tengo una pregunta. ¿Tú puedes decir Jehová es mi pastor? Tal vez
tal vez has visto cómo ha pastoreado a otros, tal vez has visto cómo ha pastoreado a tu hija, tal vez has visto cómo pastorea a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a tus padres o a tus amigos, pero la pregunta ¿es tu pastor? Puedes tener esta relación personal con Él, es un Dios personal, un Dios quien salva personalmente y salva a pecadores como tú y como yo. Es por eso que tenemos la historia de la oveja perdida ahí en Lucas 15, que dice que el pastor va a buscar a su oveja perdida y cuando la encuentra regresa regocijándose. Y para que no perdamos el énfasis de la historia, Cristo dijo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios desea que los hombres vengan al arrepentimiento de sus pecados. Lo que necesitas no es seguir pensando que estás más o menos bien y que solamente tienes que esforzarte a lo mejor un poquito más para ser salvo. No, mi querido amigo. Tú tienes que reconocer que eres un pecador sin esperanza, arrepentirte entonces de ser quien eres, arrepentirte de tus obras que son pecados y entonces el buen pastor te va a salvar. Porque dice el texto que habrá más gozo en el cielo cuando una persona así se arrepiente. Una persona que reconoce su condición de pecador. No una persona que más o menos se siente pecador y más o menos se siente fiel. No hay gozo por esos. Sino porque realmente reconoce su condición de pecador ante Dios. Entonces habrá gozo en el cielo y gozo aquí, por supuesto, en esta iglesia, para tu salvación. Y mi querido hermano y hermana que estás aquí, nosotros podemos estar consolados en tiempos difíciles. Podemos estar animados en todo tiempo, sabiendo que Cristo es nuestro buen pastor, que nos está cuidando, que no podemos estar en mejores manos. Si leemos un poco más adelante en Juan 10, vaya conmigo a los versículos 27 al 29, porque podemos ver lo que Cristo dijo en cuanto a sus ovejas. Mira el texto, Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay veces, hermanos, que nosotros tomamos nuestros propios caminos y por supuesto, esos no fueron los caminos que el buen pastor quería para ti. Pero ahora el buen pastor ha encontrado en medio de tu mal camino, Él ha encontrado ahora el camino para que puedas seguirlo a Él. Así que mi querido hermano y hermana, seguramente estás enredado en muchas cosas en tu vida. Tomaste malas decisiones, pero aún de esas malas decisiones, Cristo, estando adelante, sufriendo todas las consecuencias de un mal camino, Él ha abierto un camino para que puedas ir al Padre, para que puedas regresar al Padre. Así que mi querido hermano y hermana, escúchame bien. Confía en el buen pastor que está forjando camino para ti. Ten confianza en el buen pastor que ha forjado un camino para ti. Ten confianza, hermano, en Cristo. Él verdaderamente te conoce. Él te ha dado vida eterna y tú no perecerás jamás. Él te está preparando para tener tu encuentro con Dios. Por tanto, Cristo es nuestro pastor y mi querido hermano y hermana, por lo tanto, síguelo solamente a Él. Sé animado, cristiano, que estás aquí. Recibe esta consolación para tu alma de parte de tu único buen pastor. Él te ama, Él te cuida. Él provee todo lo que necesitas. No te hace falta nada ni te faltará nada, porque Él es suficiente.
Él es quien da descanso, Él es quien da orientación, Él es quien da protección, Él es quien provee por tus necesidades y siempre, siempre, siempre está contigo. Su presencia te sustentará todos los días de tu vida y vas a morar con Él siempre, siempre, siempre. Como conclusión, mis queridos hermanos y amigos, Dios es nuestro pastor. Por eso, nada nos faltará. Él provee todo lo que sus hijos necesitan. Amén. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor.